Bienvenidos a su iglesia el Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas a esta ciudad, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios o que se una a una iglesia sana donde se predica la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra. Padre, unge mis labios, dame luz, que sean tus palabras, que sea la Biblia que hable a través de mí para edificación de los santos de tu santa iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Bueno, estamos en nuestras cartas, ¿verdad? Estamos viendo la carta de Éfeso. También tenemos otras cartas, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, tenemos muchos videos, tenemos más de 470 videos que usted puede localizar en las carpetas. Suscríbase para que usted pueda hacer sus carpetas de estudio. Y ya tenemos muchas epístolas completas. Tratamos de dar un capítulo por cada sesión, alrededor de una hora. Y hoy vamos a ver la carta de Éfesos. Vamos en el capítulo 2. Ya vimos el capítulo 1. Si usted no está viendo este video, le recomendemos que vea el capítulo 1 para que lo entienda mucho mejor, ¿verdad? Porque hay veces que nos queremos brincar, pero si nosotros vamos en un orden como lo puso Dios, podemos entender el mensaje correctamente. Esta carta es una de las cartas principales doctrinales de la columna vertebral de la iglesia, y es muy importante que tú la estudies. Es muy importante como tu iglesia no solamente la estudies, te la sepas de corazón, porque si tú no te sabes la carta de Éfesos de corazón, tú no sabes nada de la palabra de Dios. No sabes ni papa, como dicen en mi país, de la palabra de Dios. Es muy importante aprenderla. Entonces vamos a ver qué nos dice esta carta, donde nos habla, ¿verdad?, de que somos salvos por gracia y la reconciliación por medio de la cruz, ¿verdad? Pusimos ahí en nuestro título, salvos y reconciliados, ¿verdad? Nos faltó una S aquí, le ponemos reconciliados. Y es muy importante que nosotros vayamos examinándola y estudiándola. ¿Qué nos dice? Y vamos a empezar estos 22 versos de este segundo capítulo de esta carta teológica tan importante, donde se encuentra la doctrina de la salvación. Eso es muy importante que usted sepa, que se encuentra la doctrina de la salvación eterna, parte de la doctrina de la salvación eterna, así como parte de la doctrina de la unión de Cristo con su iglesia, que es una unión inseparable. Y vamos a ver la palabra de Dios que dice en el versículo 1, y a vosotros, Él os dio vida. Y a vosotros, ¿verdad? No vamos a ir leyendo todo el verso, no vamos a ir analizándolo. Dice, y a vosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia, ¿verdad? No está hablándole al mundo, a los religiosos, está hablándole a la iglesia gloriosa. No hay nada más glorioso sobre la faz de la tierra que ser iglesia. Nada que raíces hebreas, que tú tienes que ser del pueblo de Dios. No hay nada más glorioso sobre la faz de la tierra que la iglesia que compró Jesucristo con su propia vida, con su propia sangre. Dios la compró con su propia vida para que nosotros darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y dice, y a vosotros Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados. Pon mucha atención. Entonces, si usted rompe cualquier punto de la palabra de Dios, para Dios usted es un delincuente, aunque a usted no le guste. Mucha gente dice, no, pues yo no hago nada malo, yo soy un hombre moral, yo hago bien, yo tengo mi familia bien. Si usted ha roto cualquier punto que señala la palabra de Dios, usted para Dios es un delincuente. Y la única forma de escaparnos del pago que está reservado a esos delincuentes es que un juez, el gran soberano, el todopoderoso, te justifique y él pague tu deuda. Entonces vemos que antes dice, estando en vuestros delitos y pecados, 2, en que otro tiempo anduviste, ok, otro tiempo anduviste, cuando nosotros éramos la ¿qué? Vieja naturaleza, ¿verdad? Nacimos con un cuerpo y un alma y el espíritu, donde ese lugar que ocupaba el espíritu que
Dios sopló, en el principio estaba muerto. Y está muerto en todas aquellas personas que no han sido redimidas. Está muerto en todas aquellas personas que no han creído de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Porque hoy vamos a ver algo muy importante que no te enseñan en otras iglesias. Por ejemplo, muchos dicen, se convirtió. Esa palabra está mal usada, porque nosotros no nos convertimos, nosotros somos transformados, los verdaderos hijos de Dios. Pues yo me puedo convertir en monje, yo me puedo convertir en sacerdote, ¿verdad? Pero me puedo quitar el disfraz. Pero transformarte, nadie te puede transformar para que tú seas, ¿verdad? Y dice que anduvimos en otro tiempo conforme al curso de este mundo. Al curso de este mundo. Curso quiere decir la corriente del mundo, lo que hay en este mundo, lo que te enseñan en este mundo. Por eso muchos predicadores no predican del pecado. Sí lo mencionan, pero no predican del pecado específicamente. Y nosotros vamos, el otro año que viene, si Dios nos permite, vamos a empezar a hacer una carpeta de pecados para nosotros predicar de los pecados específicos, que es la laxivia, que es la fornicación, que es el adulterio, y vamos a explicarlos tal como lo dice la Biblia. A muchos no les gusta oír qué es el aborto, qué es esto, qué es el otro. ¿Por qué contra la corriente del mundo? Porque el mundo, dicen los políticos, dice el gobierno que el aborto está bien, que fumar marihuana está bien, que tomar alcohol está bien, pero para Dios dice que eso está mal. Entonces eso es el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es la potestad del aire? Satanás. Entonces, si usted se va allá a Israel, al lado del muro de los lamentos, y usted puede respirar, ahí puede estar Satanás, porque es el príncipe del aire. Al menos que usted se meta en una burbuja y se selle. Todo lugar donde haya aire puede estar Satanás. Entonces Satanás, aquí está la tierra, puede estar aquí, Satanás puede estar aquí, le vamos a hacer sus cuernitos, ¿verdad? Y su cola. Puede estar Satanás a 2 centímetros sin tocar la tierra, y él puede andar vagando por la tierra, así como dice en el libro de Job. ¿Qué haces? Ando caminando, pero no, realmente él no puede pisar la tierra, se le tiene prohibido pisar la tierra a Satanás, hasta que él venga a usurpar el lugar de Dios y se revele como el hijo del pecado. ¿Se fija? No puede pisar la tierra hasta que nazca él. Entonces, él es el príncipe del aire, entonces él puede estar en el primer cielo, segundo cielo, ya en el tercer cielo ya no, porque ya me lo echaron de para afuera. Pero él puede estar donde quiera que haya aire. Si usted está dentro de una iglesia, de una congregación, puede estar él ahí. Pero él no es omnisciente. ¿Qué quiero decir? Él no es omnisciente, él tiene que estar en un solo lugar. Por ejemplo, yo no puedo decir, una vez fuimos allá a Texas y un congreso de pastores, y pasó un pastor que empezó a orar, y yo me desmayo cuando empezó a orar, porque dijo, en este momento yo ato Satanás y lo saco de aquí, de este lugar. Y yo dije, wow, ¿y cómo sabe que Satanás está aquí? ¿Qué tal si está en Acapulco? Porque Satanás no es omnisciente como Dios. Satanás tiene que estar en un solo lugar, no puede estar en todos lados. Entonces, pero él es el príncipe del aire, y tiene un ejército de él, y tiene muchos huéspedes, muchas potestades de maldad, muchos ángeles caídos. Entonces es una guerra espiritual en el aire que nosotros no podemos verla, al menos que nosotros leamos la Biblia constantemente y nos vamos a persuadir del mal. Eso es muy importante, porque vamos a estar llenos del Espíritu de Dios. A eso se le llama estar lleno del Espíritu de Dios, que usted esté lleno de la palabra de Dios. No otra cosa mística, ni natural, sobrenatural, que alguien me puso manos y yo me caí. No. Ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios correctamente. Eso es estar llenos del Espíritu. Y dice, el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ponga mucha atención, hay 2 clases de hijos de desobediencia. Aquí pusimos 2, ¿verdad? Que habla la Biblia. Uno,
habla que son los cristianos que se portan mal y Dios les da palo porque se portan mal, pero de esos Pablo no está hablando en esta carta, porque en esta carta, al principio de esta carta, está hablando ¿a quién? A la iglesia. Entonces no está hablando de este grupito. ¿Para qué? Porque mucha gente puede decir, está hablando de este grupito también, entonces nosotros podemos perder nuestra salvación o podemos perder nuestras bendiciones y bla, 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 pero no está hablando de ese tipo de hijos de desobediencia. ¿Ah? Bueno, aquí los castiga, ¿verdad? El decir les da palo es un decir, los castiga, los disciplina, los azota, les da fuerte, usted le quiere llamar en su país, es lo mismo, ¿verdad? No tiene nada, cuando alguien ama te disciplina, y por eso Dios disciplina a sus hijos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los hijos de desobediencia como nosotros estamos aquí, en la vieja naturaleza, el viejo hombre, ¿verdad? Que estamos en el pecado, nuestros deleites, que éramos delincuentes ante los ojos de Dios. Y dice el número 3, ¿verdad? Entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo. Conversamos en otro tiempo, ¿verdad? Conversamos. ¿Cómo es conversamos? Conversamos quiere decir que nosotros estábamos también en ese tiempo. ¿Qué tiempo? Cuando éramos la vieja criatura. Si entendemos, vamos entendiendo esta carta teológica que es muy importante, cuando no teníamos al Espíritu Santo, cuando estamos muy alejados de Dios, cuando no sabemos de Dios, cuando estamos lejos de todas las promesas de Dios, entonces estábamos en nuestros deleites y pecados. En otro tiempo. ¿Por qué dice en otro tiempo Pablo? Porque Pablo está hablando en el tiempo presente, ¿verdad? A los que son de la iglesia. En otro tiempo. En las concupiscencias de nuestra carne, con nuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pongamos atención. Estar en la carne no solamente quiere decir que usted le dé vuelo a la hilacha al cuerpo, que le guste tomar, que le guste el sexo, que le guste infinidad de cosas, que usted es muy vanidoso. No, dice mente y cuerpo, mente y cuerpo. Los religiosos nada más te enseñan cuerpo, pero la Biblia te enseña que tu mente, principal que tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a Dios le importa más lo espiritual que lo que está afuera. Porque tú no puedes tener por fuerita, ¿verdad? No hacer pecados, no hacer lingui, langa, no, ¿verdad? No hacer nada malo, pero por dentro tener una mente cochambrosa, una mente podrida, una mente que maquila maldad, que una mente llena de celos, de envidia, de contiendas, de desacuerdos. Entonces dice que estamos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es muy importante que sepa que son dos: pensamientos y carne. Estamos en esos delitos y pecados, ¿verdad? Dice la Biblia. Es muy importante que nosotros aprendamos eso. Y éramos por naturaleza, o sea, que éramos la vieja creación, el viejo hombre, éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Hijos de la ira. Como los demás. Como está hablando ¿quién? Como los demás en el mundo. Porque está hablando de que en otro tiempo estamos en el curso de este mundo. ¿Se fija? Entonces, si tú no tienes a Cristo, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has sido sellado con la sangre de Cristo y Dios te ha hecho una nueva criatura, entonces tú estás bajo la ira de Dios. Como dice en Romanos, que todos los que pecaron están bajo la ira de Dios. Todos. Mucha gente dice, no, pues ¿cómo un niñito va a estar bajo la ira de Dios? Sí, un niñito está bajo la ira de Dios. Cuando el niño sabe que está haciendo una fechoría, un mal, ya está sobre la ira de Dios. No, que mi hijo se murió a los 3 años, pero si tu hijo le zorrajó una sonaja a otro niño de maldad, ya tenía maldad. Entonces ese, si se murió, se fue al infierno. Y muchas veces no lo queremos ver así porque
queremos muchos y amamos mucho a nuestros seres queridos. Por eso la Biblia es muy importante, dice, induce a tus hijos en el camino, induce a tus hijos en el camino. ¿Por qué? Porque si se llegan a partir va a haber graves consecuencias. Y dice 4, empero que Dios es rico en misericordia. Ok. ¿Rico en qué? Misericordia. Aquí lo vamos a misericordia. Dice en Romanos 5:5 que Él derrama todo su amor en la nueva criatura, en los que son redimidos, en los que son comprados. Entonces yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales y los que estamos aquí, entonces ¿por qué? ¿Por qué toda la gente le pide cosas materiales a Dios? Si Él es rico en misericordia. ¿Por qué nos enfocamos más en lo material cuando Él es rico en misericordia? ¿Por qué no le decimos todos los días, Dios, derrama de tu misericordia? Porque derramando Él su misericordia, Él puede hacer muchas cosas, puede hacer milagros, puede hacer las cosas de otra manera. Entonces no sabemos las riquezas de Dios. Entonces, si tú no sabes las riquezas de Dios, que Él es rico en misericordia, entonces no conoces a Dios. Él es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, su vida. Dice el Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Él derramó su vida para darnos vida. Él nos amó primero. Nadie amó a Dios primero. Nadie amó a Dios primero, ¿verdad? Y es lo único que nos puede acercar a Dios, su sangre. Vamos a verlo más adelante. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Entonces es muy importante que nosotros veamos eso, que dice que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Cuando aún estábamos nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice el Evangelio? 1 Corintios 15, de 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pero la Biblia dice que nos dio vida juntamente con Él. Entonces aquí tenemos al hermano Juan Pérez, que creyó lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo lo selló, y también Él, juntamente Él resucitó. Entonces, ¿cómo es que juntamente resucitó si todavía el de Juan Pérez vive aquí en la tierra? Pues Dios ya lo considera resucitado. ¿Se fijan? Dios ya lo considera resucitado. Dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia sois salvos. 6, ahí nos dice que nos levantó juntamente con Él. Y dice, y nos ha levantado con Él. Asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, si el hermano Juan Pérez tiene una alma, un cuerpo y un espíritu que estaba muerto, al entrar el Espíritu Santo, el espíritu muerto que estaba en Juan Pérez se vino a sentar acá con Cristo Jesús, el espíritu de Él. Entonces eso nos da una garantía que nosotros un día nuestra alma va a subir y Dios nos va a dar otro cuerpo. Pero mucha gente no entiende eso teológicamente. El espíritu que estaba muerto es el mismo espíritu que Dios había soplado. Entonces cuando sube arriba va a estar juntamente con el espíritu de Dios. Entonces cuando nosotros subamos arriba, ese espíritu es el mismo espíritu de Dios, porque solo hay un espíritu. Y eso hace que nos una otra vez a Él. Así como cuando Adán tenía el mismo espíritu que Dios, eran uno solo. Entonces cuando nosotros partamos de aquí y estemos en el cielo, no va a estar el espíritu que estaba muerto de Juan Pérez, va a ser el Espíritu Santo mismo, pero va a llenarlo completamente con su cuerpo y su alma. ¿Se fijan? Ese es el único espíritu, porque espíritu solamente hay uno. Muchas veces pensamos que, no, pues mi espíritu, sí, murió su espíritu, se apagó su espíritu por el pecado, pero ese mismo espíritu es el Espíritu de Dios.
y vuelve, lo levanta juntamente con él para que esté acá. O sea, el Espíritu Santo acá sabe que está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Vamos a poner que el Espíritu Santo está aquí. Entonces, él sabe que el otro Espíritu Santo está aquí. Entonces, cuando suba, ¿dónde va a estar? Esa alma, ahí. Se fija, porque el mismo Espíritu Santo va a elevar el alma de Juan Pérez y va a integrarlo acá, por ese mismo Espíritu. Y le van a dar a Juan Pérez un nuevo cuerpo, se le llama habitación o casa celestial. Nos explica la Biblia. Muchos teólogos no entienden este concepto, pero lo dice la Biblia muy claramente. Y dice 7. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos resucitó juntamente con Él? ¿Para qué nos levantó juntamente con Él? Levantó juntamente con Él, dice, es una promesa ya hecha. Eso no entendemos, que esa promesa ya está hecha. O sea, cuando Juan Pérez se llega a cruzar la calle, lo atropella un camión o se muere o lo que sea, esa alma va a estar arriba, porque ya ha sido levantada, ya ha sido salva. Esa alma, eso se le llama ya ha sido salva, el alma, ¿verdad? Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son los siglos venideros? Aquí en el milenio, ¿verdad? Dice que ahí vamos a mostrar las riquezas de su gracia. Ahí vamos a tener nosotros un cuerpo que no nos va a doler nada, no nos va a doler la cabeza, no nos van a doler las piernas, no nos van a doler las pestañas, no nos va a doler nada. Vamos a estar sanos, vamos a tener un cuerpo muy bueno. Muchos no saben, pero cuando nos den el nuevo cuerpo no te lo van a dar a la edad que tú tenías, ¿verdad? Todos los cuerpos celestiales van a ser como alrededor de los 30, porque esa es la edad cuando el cuerpo físico empieza a envejecer. Entonces, si un niño se murió a los 3 años y le dan un cuerpo nuevo, se lo van a dar a los de 30 años su cuerpo. Si tú eres un viejito de 90 y te mueres, te van a dar un cuerpo de 30 años a todos, porque ahí vamos nosotros a vivir en el milenio y nos vamos a poder procrear y tener familias y todo, que ya no nos va a doler nada, o vamos a estar con nuestras propias familias. Entonces es una promesa que Dios nos hace. Eso es las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque por su bondad nos salvó, por su misericordia nos salvó, y esa riqueza de su gracia. ¿Cuál es la riqueza de su gracia? La salvación. Porque muchas veces no comprendemos el concepto de no hay más grande milagro en toda la Biblia que la salvación. No hay nada más comparable con la salvación, porque la salvación la hizo el mismo Dios. No hay mayor bendición que la salvación. No hay mayor milagro que la salvación. ¿Por qué? Porque mucha gente no te enseña eso, ¿va? En las iglesias no te enseñan qué va a pasar después de la muerte. No te enseñan que tu espíritu va a estar acá, que va a estar en el milenio. ¿Por qué muchas iglesias no te enseñan qué va a pasar después de tu muerte? Porque no te pueden sacar más lana después de tu muerte. Por eso no te lo enseñan. Pero la Biblia explica qué va a pasar después de tu muerte. La muerte no es el final de tu vida, la muerte es el principio de tu vida, ya sea en el infierno o con Dios. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues yo quiero vivir para siempre. Pues sí, vas a vivir para siempre, en el infierno o en el cielo, pero vas a vivir. Y no nos damos cuenta de ese concepto, ¿verdad? Y dice, porque por gracia sois salvos por fe, ¿verdad? Ahí está la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación se encuentra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué? Dice, por gracia. ¿Qué es gracia? Algo que nosotros merecíamos o algo que nosotros no merecíamos. Así dice la definición bíblica. ¿Por qué no nos merecíamos? ¿Qué merecíamos? El fuego, pero Dios nos decidió meternos al fuego, al castigo. Él hizo esa gracia y nos dio algo que no merecíamos. Y por fe, dice gracia y fe, ¿verdad? Somos salvos por gracia y fe. Dice, porque por gracia sois salvos por fe, por gracia sois salvos por fe, por gracia sois salvos por fe. Tiene que haber un conducto, se llama fe. ¿Se fija? No solamente, Dios, sálvame por tu gracia, me estoy ahogando, y ya te salvas. No, tiene que haber un conducto que se llama fe.
No te puede salvar Dios. Dios, derrama de tu gracia, prendí una velita, sálvame. No, no puede salvarte. Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados, sálvame. No, no puede. Tiene que haber un conducto que se llama fe. ¿Se fija? Gracia, por gracia sois salvos, por la fe. Tiene que ser por, ¿verdad? Le vamos a poner un signo de por la fe. Por la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Con mucha atención. Que ni la gracia ni la fe es suya. Ni la gracia ni la fe es suya. Entonces, ¿por qué muchos religiosos dicen, yo tengo fe? Pues, ¿cuánto te costó? Por medio de la fe. Que yo tengo fe, que me voy a Disneylandia. Eso no es fe. Que yo tengo fe que voy a tener hijos. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar aquí. Si no está aquí, no es fe. ¿Sabes eso? Fuera de aquí no hay fe. Yo tengo fe que me voy a sanar. Pues si aquí dice que Lupita Pérez se va a sanar, entonces sí te vas a sanar. Pero si no dice eso, no. Claro, si tú le dices a Dios, en tu palabra dice que tú eres soberano y tú me puedes dar esa sanación que necesito, mi Dios, Dios de todo soberano, Dios de los ejércitos, entonces te puedes sanar. Pero por eso dice la Biblia que no sabemos pedir. No sabemos pedir. ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo tengo mi propia fe. Pues, dispénsame, pues ¿cuánto te costó? La fe es de Dios, no es tuya. Dice, somos salvos por gracia y por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, no es de nosotros, no es de nosotros, no es de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos si no es de nosotros? Pues la Biblia explica en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tienes que oír el Evangelio para ser salvo, no hay otra forma. Dice Romanos 11:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa es la única forma de ser salvos, escuchando el Evangelio. Entonces, si tú estuviste en una iglesia que te dijeron, abre tu corazón y proclama, invoca el nombre del Señor, no eres salvo. No eres salvo. La Biblia establece que tú tienes que creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No hay otra manera. ¿Cómo sabes si alguien es salvo? Le puedes preguntar, y a ver, hermano, yo soy cristiano, y ¿cómo estás? Y entonces te dice, ¿cómo fuiste tú salvo? Y te dicen, no, que yo fui a un concierto y pasé al frente y alcé mis brazos. Y, no, tú no eres salvo. Pero si alguien te dice, alguien me predicó el Evangelio y yo lo creí de todo corazón y empezó a pasar algo en mí que yo no me expliqué, entonces pues salvo. Porque la salvación es un poder de transformación que puede ir en contra de la voluntad de la persona. ¿Verdad? ¿Qué pasa? El hermano Juan Pérez no quiere ir a la iglesia, pero hay un poder más grande que él que lo lleva, o que desea estar en la iglesia. Esa es la verdadera salvación. Dice, porque sois salvos por fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. ¿Qué es un qué? Don. Un don, ¿verdad? Un don, vamos a hacer una cajita, ¿verdad? Y le ponemos un moñito, ¿verdad? Un moño rojo. Ahí al lado de Satanás. Entonces, es un regalo. La salvación es un regalo. ¿Cómo obtienes ese regalo? Que alguien te diga esa buena noticia, que hay un regalo. ¿Sabes qué? Dios en su misericordia, porque Él es rico en misericordia, quiere tener gracia, que crean en lo que Él hizo, ¿no? A sacrificarte por ti, porque el que tenés que crucificarte eras tú. Entonces, tú crees de todo corazón, algo pasa sobrenaturalmente, Dios te sella y te empieza a transformar. ¿Se fija? Porque es un regalo. Dios no quita los regalos, no es Indian Giver. No, es Dios, cuando te da un regalo es para siempre, ¿verdad? O cuando, yo me pregunto, cuando alguien nace, dice la Biblia que es el regalo de la vida. Entonces un bebé nace y le hace, ¿se muere? No va, porque ya le regalaron vida. Dios no anda quitando los regalos, al menos Él le va a regalar
1 minuto, 2 minutos, 3 años, 4 años, 80 años, 30 años, lo que Él quiera, pero ya es un regalo. Dios no quita los regalos. Y dice 9, ¿qué dice el 9? Dice el versículo 9, dice, no por obras, ¿verdad? Lo que nos explica en Gálatas, en la epístola de Gálatas, nos dice que la salvación no es por obras, que la ley está muerta, que no estamos bajo la ley ni bajo las obras. Dice, no por obras. ¿Por qué no por obras? Para que nadie se gloríe. Entonces, hay personas religiosas que dicen, no, pues yo gracias a mi oración soy salvo. Gracias a que yo encontré una iglesia, soy salvo. Entonces, no son salvos porque ni saben lo que dicen, porque no es por obras. No es por obras. Es por gracia. Que alguien, ¿qué es gracia? O sea, yo no puedo explicar de otra manera qué es gracia. Gracia es que yo vaya en la calle así y alguien diga, esta es la buena noticia de Dios. Y yo la creo de todo corazón y ¡pum! Le sella a Dios. Y empiezo yo a transformarme y cambiarme. Eso es gracia. O sea, en otras palabras, de chiripada. Hubo alguien que me dio las buenas nuevas y yo las acepté. Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque hay muchos religiosos que van y dicen, no, fuimos a evangelizar y 20 para el Señor, y 20 almas son del Señor. La Biblia dice que todas las almas son del Señor, las que se van a ir al infierno, las que se van a ir al cielo. No saben ni lo que dice. Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe. 10, pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque hechura suya somos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que la salvación hay un resultado. ¿Qué resultado hay? La salvación trae que esa persona va a ser obediente. Esa persona va a empezar a hacer cosas que Dios preparó de antemano para él, para que él cumpla el propósito de Dios. Cuando tú eres salvo, Dios te da 3 cosas. Te da la comunión, ¿verdad? Te da la comunión, te da ese privilegio. Tú puedes orar y Dios te puede escuchar. Muchas iglesias te enseñan que, vamos a orar a Dios. Bueno, primero tienes que calificar. Nadie te enseña que tienes que calificar para orar a Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, no estás perdiendo el tiempo. Tus oraciones no van a ningún lado. Si tú eres un hijo de Dios, tus oraciones todas llegan. Ese es un privilegio. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó para abrir su comunión para sus hijos, no para todos, para sus hijos. Era una adopción. ¿Qué quiere decir la adopción? Adopción, que nosotros somos adoptados, ahora Juan Pérez pertenece a la familia de Dios. Pertenece a la familia de Dios, ¿verdad? No al pueblo. No al pueblo, aquí es el pueblo, aquí es el pueblo y aquí es la iglesia, no es lo mismo, vamos a verlo en el estudio. Entonces, adopción es una posición mayor a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la adopción en la ley que Dios instituyó en Levítico y Deuteronomio y Números, un hijo adoptado no pierde su herencia. Entonces nosotros somos hijos adoptados, tenemos una seguridad de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? El cielo. No podemos perder nuestra herencia. A la hora que nosotros partimos, abren el testamento y este se va para el cielo. Vamos a abrir el testamento. Se va para el cielo porque es hijo adoptado. Y, número 3, santificación. Lo que estamos leyendo en Efesios 2:10. ¿Qué es la santificación? Que la santificación la produce el Espíritu Santo. No lo produce el creyente. También tú le puedes preguntar a un religioso, ¿quién es el que santifica? Y si te dice, pues nosotros estamos orando, estamos en vigilia, estamos sirviendo, entonces él no es salvo, porque el que es salvo sabe que el que lo santifica es el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que te santifica y te prepara para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Se ve?
La santificación la hace Dios. Muy importante. Y vamos a ver cómo nos reconcilió en el 11. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo eras gentiles en la carne, ¿verdad? Éramos gentiles en la carne, ¿verdad? Éramos esos de carnaval, que eras llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. En otro tiempo, dice, con nosotros tenemos la vieja naturaleza, ¿verdad? Nos llamaban incircuncisos, no hijos de Dios, como dicen los judíos, goy. Goy quiere decir inmundo o pagano, goy en hebreo, si usted no lo sabe. Entonces, así nos consideraban, pero nosotros somos redimidos, como el hermano Juan Pérez, dejó de ser gentil carnal y pasa a ser iglesia. Dejó de ser gentil carnal y pasa a ser iglesia. Entonces, hay dos grupos, judíos y gentiles. Cuando uno de estos dos se convierte, pasa a ser iglesia. No pasa a ser pueblo de Dios, pasa a ser iglesia. Si el judío era parte del pueblo de Dios y se convirtió, pasa a ser iglesia. No sinagoga. No sinagoga, la iglesia. Entonces, dice 12, que eras en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel. No dice pueblo de Israel, dice República de Israel, el original, y extranjeros, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios y sin mundo. Cuando estamos aquí en nuestra vieja naturaleza, estamos alejados de Dios, de los pactos, de las promesas, porque al ser iglesia, nosotros tenemos el mismo pacto de Abraham. La Biblia nos explica, ¿verdad? Porque el pacto de Abraham no viene a las simientes, como decían los judíos, que es el pueblo, sino simientes sin ese, dice Pablo, o sea, al Mesías. Entonces nosotros pasamos a ser de ese pacto, ¿va? El mismo pacto que lo ratifica con sus hijos Isaac y con Israel. El mismo pacto, ¿verdad? Con esas promesas. Dice, estábamos lejos. Dice, y sin Dios en el mundo. Así muchos están sin Dios en el mundo porque pasa un año, pasan 2, pasan 3, ya tienes 40, ya tienes 50 años y no has conocido al verdadero Dios. Eso es lo peor que te pueda pasar, que tú vivas aquí, que Dios te haya dado ese regalo de vida biológica por un determinado tiempo y tú crezcas y mueras como una plantita sin haber conocido al Dios verdadero. 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo único que puede acercar a las personas a Dios, la sangre de Cristo. Entonces ningún judío puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo. Entonces, lo único que te puede acercar a Dios es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si un judío quiere acercarse en el pueblo, en el Antiguo Testamento, tenía que matar un chivito, ¿va? Tenía que matar un chivito con cuernos, sacrificarlo, ¿va? Poner fuego, poner holocausto, hacer su ofrenda. El animal tenía que ser sin mancha y tenía que tener un sumo sacerdote y un templo. Y ahora no tiene ni templo ni sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo se va a acercar a Dios? Si ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, Él es el sacrificio y Él es Dios. Para acercarte a Dios tiene que haber 3 cosas: una ofrenda, un sacrificio, sangre, y Él tiene que aprobarlos, Dios. Entonces, todo eso lo hizo el mismo Dios. Se autoaprobó, ¿verdad? Es muy importante. Pero ponga mucha atención, ahí nos dice pueblo, ¿verdad? De República de Israel, extranjeros de los pactos. 13, ¿verdad? Lo único que nos puede acercar es la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Verdad? Él es nuestra paz.
Entonces vemos que Dios es todopoderoso y nos dice la Biblia en Colosenses, vamos a ver Colosenses 2:14, dice, rayando en contra de nosotros la escritura, las ordenanzas que eran contrarias, quitándonos en medio y clavándonos en la cruz. Bueno, eso no tiene nada que ver. Bueno, entonces, ponga mucha atención. Dice la Biblia que nos separaba algo, ¿verdad? Dice, porque Él es nuestra paz. Entonces, Jesús es el príncipe de paz, ponga mucha atención, ¿verdad? Dice la Biblia, Él es consejero admirable, dice Isaías, príncipe de paz. Entonces, cuando Él se mete dentro de nosotros, porque es el Espíritu de Jesús, entonces el príncipe de paz se mueve dentro del creyente y hace las paces con Dios y se acaba la enemistad con Dios. Porque da la casualidad que el príncipe de paz vive dentro de ti. Entonces, dice, por eso dice Jesús, ¿verdad? Sus bienaventuranzas en el monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacificadores? Aquellos que tienen a Dios dentro de ellos. Y dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que ambos ha hecho uno, ambos nos ha hecho uno, porque un día vamos a estar juntamente con Él. Es la doctrina de la unión con Cristo, ya la estudiamos en las doctrinas. Nos hace uno, porque ambos nos ha hecho uno y ha derribado el muro intermediario que nos separaba, el muro intermediario. Pongan mucha atención. Entonces aquí estaba el templo, antes, cuando existía el templo. Entonces los judíos tenían dos paredes, esta pared y esta pared. Entonces los judíos no dejaron pasar ningún gentil adentro. Quizás los romanos podían meterse hasta aquí, pero jamás pasar del muro intermediario. Ese es lo que dice Pablo en su epístola, el muro intermediario. No lo puedo pronunciar bien. Dice el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para formar en sí mismo los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, al derribar el muro intermedio, entonces los gentiles tienen acceso a Dios. Entonces los judíos, como los gentiles, pueden ser una iglesia, ¿verdad? Dígame, hermano. Segunda, Colosenses 2:14, entonces sí tiene sentido. ¿Qué dice? Dice, trayendo en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, ahí. bueno, también quiere decir eso, que derriba el muro intermediario. Ajá, y los judíos, tanto los gentiles, pueden ser iglesia, ¿verdad? En la cruz. ¿Verdad? Porque ¿qué nos une? La cruz, ¿verdad? Más habla Colosenses 2 que nosotros clavamos esas maldiciones en la cruz. Entonces, seguimos adelante. Entonces, ponga mucha atención. Gracias por esa cita. Y dice la palabra de Dios, habiendo abolido en su carne la amistad aún de la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un hombre haciendo la paz. O sea, de los dos vamos a hacer una iglesia, ¿verdad? De los judíos como los gentiles. 16. Para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como dice en Colosenses 1:20, ¿verdad? Habiendo hecho la paz por la sangre de la cruz, para reconciliar todas las cosas conmigo mismo. Como dice Colosenses también, ¿verdad? Porque la cruz hace que nosotros nos reconciliemos con todas las cosas, y también estos dos grupos se hagan una sola iglesia, ¿verdad? Porque la salvación, dice, el cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. 17.
y vino y predicó la paz, y vosotros estabas lejos, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles y los judíos. ¿Va? ¿Judíos aquí? Los gentiles nunca estaban lejos, los que Gentiles. estaban cerca eran locos. Gentiles lejos. ¿Va? Se fija en el templo. Dice así, 18, por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un espíritu al Padre. Igual que dice en Isaías 57, ¿verdad? Un solo espíritu, lo que les expliqué, un solo espíritu. No hay más espíritus, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 57, 19. ¿Qué nos dice? Hermana, léalo. ¿Qué dice? Bueno, lo están sugiriendo ahí atrás. Isaías 57. 57, 19. Ok, dice, yo creo el fruto de labios, paz al lejano y al cercano, dice el Señor, y sánelo. Bueno, esa es la concordancia que nos da. Muchas veces la concordancia nos está hablando más o menos de lo que dice, ¿verdad? Seguimos adelante. Y es muy importante que veamos que dice que en uno mismo el Espíritu al Padre, en uno mismo el Espíritu con mayúscula al Padre. Cuando dice Espíritu al Padre, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Entonces hay un solo Espíritu, ¿verdad? Isaías 57, 19. Entonces dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Esa es una cita muy importante que si usted es estudioso en la palabra de Dios, subraya. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos en Efesios capítulo 4 sin entender esta cita, ¿verdad? Porque en el capítulo 4 mucha gente argumenta que hay apóstoles y hay profetas, ¿verdad? Dice, ahí dice en Efesios 4 que él mismo constituyó apóstoles y profetas. Entonces, aquí en esta cita usted los puede refutar que no existen los apóstoles ni los profetas, porque aquí en esta cita dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya hay un fundamento, no puede haber otro fundamento. Como muchos argumentan en Efesios 4, no leen el concepto, el contexto. Dice, Jesucristo mismo siendo principal la piedra de ángulo. ¿Qué es la piedra de ángulo? O stumble rock, como dicen en inglés. Aquí pusimos una piedra, ¿verdad? En la pantalla. Una piedra es una piedra dispareja. Se le llama stumble rock o piedra angular porque cualquiera que la pise se va a caer de rodillas. Y por eso dice que él es el stumble rock, porque cualquiera que pise esa piedra que está dispareja va a caer de rodillas. Y dice la Biblia que en 3 veces dice la Biblia, en toda la Biblia dice 3 veces que toda rodilla se doblará. En el Antiguo Testamento dice que en Dios, y después nos dice que en Jesucristo, que es el mismo Dios, es el mismo Dios. ¿Va? Muchos también interpretan ese pasaje como en las construcciones de los masones que ponen una casa o algo y la piedra finalizada le llaman también piedra angular. Pero tiene el mismo trasfondo, el mismo concepto. La stumble rock es la piedra que te hace que tú te arrodilles, quieras o no. Cuando tú pisas esa piedra te vas a tropezar y vas a caer de rodillas. Y por eso dice más tarde el apóstol Pablo que por eso Cristo es tropezadero para muchos, porque él es la piedra angular. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces nosotros no podemos edificarnos en otro fundamento. Si nos llega un profeta, ¿cómo te vas a edificar en eso? Si te llega un apóstol, ¿cómo te vas a edificar en eso? Si ya todo está escrito. 21, en el cual todo edificó bien trabado consigo mismo. Cree ser el templo del Santo Señor, ¿verdad? Al momento que Él nos compra con su sangre preciosa, el cuerpo del hermano Juan Pérez pasa a ser templo del Espíritu Santo. Ya no le pertenece más a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque ya lo compraron con todo. ¿Por qué Dios compró el cuerpo de Juan Pérez? Porque da casualidad que su alma está ahí.
No podía comprar nada más su alma y su cuerpo no. Entonces lo compró a Juan Pérez y todo su cuerpo, donde toda la sangre corre, todos sus órganos y todo eso, en la sangre está su alma, entonces ese cuerpo le pertenece a Dios. Y dice en 1 Corintios que por ese cuerpo tú vas a dar cuentas cuando tú llegues al cielo, que si tú profanaste el templo de Dios, tú lo cuidaste, tú lo comiste bien, hiciste ejercicio, tú lo hacíaste, todo eso porque ya no te pertenece. También por eso la Biblia habla que los pecados sexuales son muy peligrosos, porque no solamente la gente peca con el alma, sino peca con el cuerpo. Y si el cuerpo no es tuyo, imagínate cómo te va a ir, porque va a haber mayor castigo. Ese es lo más interesante que dice en esta epístola. Y es templo santo en el Señor. Entonces usted ya no tiene que decir, voy al templo, porque ¿dónde está el templo? Está aquí, ¿verdad? Y un día ese templo va a subir y luego va a bajar al milenio, ¿se fijan? Todos esos cuerpos que están regados en todo el mundo van a subir aquí y un día en el milenio van a bajar en la Nueva Jerusalén. Y esa va a ser la ciudad de Jerusalén. Pero ya va a ser una ciudad hecha por Dios. Entonces usted no tiene que decirle templo a un lugar donde usted se congrega, porque ya no es templo. Ni los judíos tienen templo. Imagínense entonces como un evangélico cristiano tiene un templo. ¿No? Eso es ridículo. No. Porque los templos no se... Imagínense, si en la historia nada más existen 4 templos, 5 templos, ¿cómo va a haber más? No contándole el Espíritu Santo, ¿va? Entonces dice 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que dice la palabra de Dios. Así nos escribe. Entonces, pongan mucha atención. El templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el Espíritu Santo, pero en esta epístola lo más importante, que nosotros antes éramos en la vieja naturaleza delincuentes por naturaleza, pero al ser rescatados por oír las nuevas buenas de Dios, la fe, fuimos salvos por gracia para unirnos a los judíos que también lo fueron, para formar un cuerpo, una iglesia, para que ese cuerpo un día esté con el Señor, unidos en el Señor, para que nos dé esa comunión, esa adopción y esa santificación. Es muy importante este capítulo 2, que nosotros lo aprendamos y que nosotros tengamos el conocimiento de cuál es la garantía que Dios nos da y el regalo que Dios nos da, y tener esa seguridad de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es lo más importante, porque muchas personas no lo tienen, ¿verdad? Y solamente te puede dar el Espíritu Santo luz para que entendamos eso. ¿Alguna pregunta? Pastor, en el versículo, bueno, primero hay que hacer una aclaratoria del templo, porque usted lo dijo ahorita, ¿no? Hay mucha gente que dice que no, yo no voy al templo porque ya Jesús vive en mí. ¿Qué opina usted de eso? De esa gente que dice eso. Bueno, es templo del Espíritu Santo, y si tuviera el Espíritu Santo estuviera unido al cuerpo, porque no solo es un templo cuerpo, y un templo cuerpo tiene miembros. Entonces es necesario ir a la iglesia, ¿correcto? Claro, si la persona no está en la iglesia, no es ningún templo, ni mucho menos cuerpo. Perfecto. Y la otra es el versículo ese 6, que dice que Él nos ha levantado con Él y asimismo nos hizo sentar en Él en lugares celestiales. Este versículo es el único que hay en la palabra de Dios que habla de esto. Sí, es el único versículo que nos revela que nuestro espíritu está ahí. En el momento que estamos sellados, en nuestro espíritu va a lugares celestiales. Pues es cuestión de que usted en la Biblia sepa que nosotros somos formados a imagen de Dios, de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y si nuestro espíritu está muerto, al darnos juntamente vida con Él, entonces no se llevó nuestro cuerpo, no se llevó nuestra alma, entonces el espíritu que está muerto resucitó juntamente con Él. ¿Se fijan? Y ya está sentado juntamente con Él. Y dice Isaías que solo hay un trono, porque nosotros somos su cuerpo.
Entonces el espíritu que nosotros tenemos en nuestro cuerpo ahorita es el espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Emmanuel. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mismo espíritu que les soplaron a Adán, que lo perdió por el pecado. ¿Se fijan? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este estudio, gracias por este Efesios capítulo 2, donde tú nos revelas la doctrina de la salvación, Padre, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros para que nadie se gloríe, y como nosotros hoy hemos sido reconciliados por la cruz, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y como éramos nosotros lejanos, extranjeros a las promesas de Dios en otro tiempo cuando éramos esa vieja criatura. Gracias porque nos has hecho una nueva criatura a través del sacrificio de tu Hijo amado. Gracias por esas personas que tú has redimido con tu sangre, que las has transformado en templo tuyo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.